Amigos, el estudio de esta semana se llama Truma. Y Truma se trata sobre cuando Dios mandó al pueblo de Israel a hacer los utensilios para usarlos mientras ellos estaban en el desierto. Y después esos mismos utensilios se usaron para ponerlo en el templo que hizo Salomón. Todos saben que Salomón fue el que edificó altar a Dios. Y después vamos a hablar de eso un poco. ¿Dónde se encuentra este estudio? Bueno, el estudio se encuentra en Shemot, en Éxodo 25:1 al 27:21. Y así se llama utensilio. Quiero hablar sobre, porque siempre en la Torá se habla de lo que es profanar el nombre de Dios, tener imágenes delante de Dios. Y en esta paracha, el pueblo de Israel está en la montaña. Ya Dios le ha dado a ellos todo lo que es leyes. Ustedes saben que lo que son los mandamientos, que son 10 mandamientos, el pueblo de Israel, o por obligación, tiene que llevar 613 mandamientos. Son 613. De esos 10 mandamientos salen 613 mandamientos para el pueblo de Israel, el cual todos los días, pues parte de ellos hay que cumplirlo. En cada paracha, en cada estudio, hay varios mandamientos que incluyen en ese estudio, ¿ok? Y esos son obligatorios. Están los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Ahora bien, eso fue para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. El pueblo gentil no está obligado a llevar todos esos mandamientos. El pueblo gentil, con los 7 leyes de Noé, ya está bien. No tiene que seguir ni los 613 ni los 10 mandamientos. Si realmente sigue los 7 leyes de Noé, pero bien seguida, es decir, ahí en las 7 leyes de Noé habla de no tener imagen delante de Dios, y si realmente lo hace, y si no comete adulterio, ni roba, respeta a la madre y al padre, no profana el nombre de Dios, no, todas esas cosas, pues entonces está bien con Dios, puede vivir bien con Dios, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué yo digo todo esto? Porque Dios hace en este estudio, Dios habla de varias cosas que se deben de hacer para el pueblo de Israel, que deben de caminar en el desierto, que deben de hacer. ¿Como qué cosas, Jaía? Bueno, la lámpara de los 7 brazos, la menora, Dios la mandó a hacer, y mandó a hacer el Mishkan, y mandó a hacer varias cosas. Y hay algo que tiene una imagen. Y yo me pregunto,
hay muchas personas que son muy estudiosas de la palabra de Dios y muy respetuosas de las cosas de Dios, y se harán esta pregunta: pero el pueblo de Israel dice, y recalca, la Torá habla de que no se deben de tener imágenes delante de Dios, pero hay como algo que está, como que da contra la pared, porque ahora el pueblo de Israel está haciendo varias cosas que son de imágenes. ¿Y cómo es esto? Muchos se preguntarán, ¿verdad? Pues mire, yo le voy a decir algo. Está la lámpara, la menorá, como le dije, y le voy a decir cómo Dios mandó hacer esta menorá y cómo Dios, cómo está hecha. Porque la miramos, pero realmente a veces quizás tenemos una. Yo personalmente tengo una en mi buró, una menorá, y tenemos cosas así como Torá y todo eso, ¿no? Ahora bien, había una razón para todo esto. Además, esto no se hizo como para adoración. No se hizo para eso, porque Dios lo dijo que no se hiciera para adoración. Hay otra cosa, donde estaba la Torá. Es como un tipo de baúl, que ahí se ponía la Torá, y arriba en lo que es la tapa habían 2 querubines, y los 2 querubines estaban mirando frente a frente, y las alas las tenían abiertas y tocaban las alas unas con otras. Estén de frente. Ese es el arca donde se ponía la Torá. Hay 2 imágenes de ángeles, y estos 2 ángeles están de frente. Ahora, una cosa bien que quiero aclarar. En el arca que está esa imagen, el arca, los ángeles tienen cara de niño y están frente a frente. Yo voy a hacer una explicación de esto bien, porque esto no se hizo ni se usa en el pueblo de Israel como una forma de idolatría. ¿Ok? ¿Qué es idolatría? Bueno, idolatría es, amigo, una escultura que usted haga. Puede ser de un ser humano, ¿ok? Puede ser, vamos a suponer, yo estoy haciendo una suposición. Vivió una persona hace más de 500 años o 2000 años, y esa persona hizo milagros y esas cosas, y yo cojo y voy y hago de cera o de madera, hago su imagen y empiezo a adorarle y empiezo a pedirle cosas, y como si fuera un dios, y lo tengo en mi casa y lo pongo en el portal de afuera del patio, para adoración, porque él me cuida y él me va a rescatar, y todas esas cosas. Eso es idolatría. Ahora bien, yo quiero aclarar algo. Idolatría, hay muchas clases de idolatría. Tú puedes tener idolatría por un hijo. Tú puedes tener idolatría a la comida. Tú puedes tener idolatría
a un objeto. ¿Qué idolatría? Bueno, que usted le tenga fe a una cosa. Una fe. Esa fe se tiene solamente a Dios, creador del cielo y de la tierra, que hizo el cielo y la tierra y hizo nuestro cuerpo, no a más nada, ni a un objeto como la menora, ni a nada. Se respeta la menora como un obsequio que Dios mandó para que el pueblo de Israel se alumbrara, y tiene ciertas cosas que yo les voy a contar hoy en este día que son, se meritan tenerle amor y respeto, pero no es adoración. Adoración es otra cosa. Adoración. Adoración es coger una muñeca, una imagen de una persona, como yo le dije anteriormente, que vivió hace muchos años, y bueno, fue una persona buena y todo eso, y hizo, le digo, milagro. Yo lo que no entiendo es, por milagros no, porque en la Biblia, si vamos a la Torá, si vamos a la Biblia, miles de hijos de Dios, pero cantidad de profetas hicieron milagros, grandes milagros. Tenemos a Isaías, tenemos uno que hizo muchos, pero muchos milagros, fue Eliseo. ¿Por qué nadie habla de Eliseo? Cuando Eliseo, si nosotros vamos a la Torá y empezamos a leer de Eliseo, Eliseo hizo unos milagros excepcionales. Uno de los milagros que él hizo fue una mujer que no podía tener hijo. Y esta mujer lo acogió en su casa porque no tenía, bebía de un lado a otro. Y él le dio un cuarto a él y al muchacho que vivía con Eliseo. Y él como oró por ella, rogó por ella, porque ella no podía tener hijo. Y ella tuvo un hijo. Y este niño muere cuando ya era un jovencito. Ya el muchacho era bastante crecidito. Cuando le da un dolor de cabeza muy fuerte y el muchacho muere, Eliseo saca de la muerte a ese chico. Amigos, y si sigo hablando de Eliseo, con decirle que Eliseo cuando murió, porque todos somos humanos, Eliseo era un hombre de fe y que vivía bajo ninguna idolatría. Si usted vive sin ninguna idolatría, usted se aparta de ciertas cosas y usted deja de comer cosas que Dios no le agrada, come la comida que Dios le ordenó en la Torá, y usted mantiene su cuerpo de cosas carnales. Le voy a decir una cosa a usted. Usted va a ver grandes cosas en su vida, pero grandes cosas, como Eliseo y como muchos más en la Torá, en la Biblia. Fueron hombres de fe, hombres que se entregaron realmente a la obra de Dios, hombres que de verdad cumplían con la ley de Dios. Por eso pudieron palpar milagros hermosísimos. Ellos no lo hicieron
Fue Dios. ¿Para qué Dios lo hizo? Para que el hombre viera el poder de Él. Ahora bien, gracias a Dios, yo digo esto, que a nadie se le ocurrió hacer la imagen de Eliseo y empezarle a rogar a Eliseo porque hizo milagro como si fuera un Dios. ¿Entiendes? Y eso ha pasado con ciertas cosas. Yo llegué a punto de Eliseo porque Eliseo es uno de los grandes profetas, uno de los más grandes profetas que se vio, que hizo un grandes milagros. Eliseo. Y muchos más. Yo puedo mencionar otros más que en la Torá que hizo grandes milagros. Desgraciadamente, hoy en día se ha tomado personas que fueron mujeres y hombres de fe, que vivieron en otros siglos, miles de siglos atrás, y se ha escrito cosas de ellos, y las iglesias y los que están encima de nosotros han permitido llamarlos santos. Así las cosas de los hombres son. Y a esas personas le oran. Caballero, al único que se le ora y se le ruega es a Dios. Usted, si tiene esa fe de abuela, de abuelo, de tatarabuelo, busque, estudie, no piense en Jaía, lo que dice Jaía. Piensa en lo que dice la Biblia. Piensa en que Dios te creó a ti. Él te hizo a ti. Y como viniste a este mundo un día, te vas a ir. Y lo que está dentro de ti, que se llama alma, va a regresar a Dios. Y usted va a dar cuenta por lo que hizo aquí. Sea un minuto, sea 3 años, sean 40 años, 50, 60, 70 años que usted viva en esta tierra, usted tiene un propósito. Usted está aquí por algo. Cuando termine su tiempo, usted se va. Es igual que si usted tiene, vamos a suponer, usted está trabajando y su jefa le dice a usted, mire, usted tiene que hacerme este proyecto. Vaya a tal lugar y por favor haga este proyecto que yo le he mandado. Quizá le va a llegar un mes de proyecto, quizá una semana o 2 semanas. Cuando se le acabe el término de su proyecto, usted va a regresar a la oficina y va a empezar sus labores normales. Yo le he puesto este ejemplo para que usted entienda. Eso es lo que está haciendo el alma aquí. Usted tiene un cuerpo porque el alma es un humo. El alma no tiene cuerpo. Y el alma está dentro de ese cuerpo que Dios le dio, canal, que fue por el medio de su madre y su padre, y vino a hacer una obra aquí. Cuando su tiempo se termine, va a volar su alma y va a ir a la casa de nuevo. Entonces, cuando llegue ahí va a dar cuenta de Dios por todo y no se le va, mire, si usted dice, no, Padre, porque Dios sabe exactamente todas las palabras que salió de su boca y todo lo que usted hizo. Todo. A Él no se le escapa nada. Ni una tilde. Entonces, amigo,
Si usted hace adoración a imágenes, deje esa adoración. No lo dice Isaías, sino lo dice la Torá, la Biblia, y es un mandato de Dios de solamente adorar en espíritu y en verdad. Cuando yo digo espíritu y verdad, ¿qué es? Bueno, espíritu y verdad quiere decir no tener imagen. Es decir, vas a adorar a Dios sin imagen alguna. Sin imagen en tu cuello guindado, sin imagen en tu casa, sin imagen en tu patio. Es este espíritu, es mirar al cielo y ver ahí en ese cielo infinito que Él está y que está viéndote. Eso se llama fe en Él, y que Él es grande y Él es bendito por los siglos de los siglos. Usted no es eterno, pero Él sí. Bueno, y yo voy a hablar un poquito sobre esto en este día. Como dije, el estudio se llama Tumá, y eso significa utensilio. Dice, y me harán un santuario. Dios mandó al pueblo de Israel crear un santuario, y yo poseeré en él, como todo lo que yo te he enseñado, y a ti, de modo del tabernáculo y del molde de los utensilios, y así los harás de realidad. Eso se encuentra en Éxodo 25, del 8 al 9. Hay una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios ordenó la construcción de un santuario para posar en él? ¿Acaso el Todopoderoso es un estrés material que necesita de un lugar físico para habitar? No, Dios no es eso. Dios es espíritu. Dice la respuesta: efectivamente, por la definición misma, no se puede justificar a Dios Todopoderoso en un lugar físico para habitar, ni tampoco la necesidad de una casa, ni de un santuario, ni un tabernáculo, por más sagrado y sublime que sea. Es decir, que Dios no lo necesita. Dios no necesita esas cosas. Ahora dice, la intención divina en la construcción de un Mishkan, esos utensilios, es que el pueblo de Israel sentía la cercanía del Todopoderoso en su santidad sea tangible. Esa fue la razón. Que le sirve de guía y de cobijo, es decir, como se sentían seguros, ¿no? Más seguros, protegidos en el crudo ambiente del desierto, porque ellos estaban en el desierto, para evitar que se sintieran así sido abandonados como rebaño sin pastor. En otras palabras, cuando Moshe bajó
de la montaña y vio que el pueblo de Israel tenían imágenes. Quiero aclarar algo una vez más porque la vez pasada yo lo mencioné, pero quiero recalcar otra vez en esta semana. El pueblo de Israel no salió solo del pueblo de Egipto. Salieron muchos egipcios y personas de otros países alrededor. ¿Por qué pasó esto? Por los milagros tan grandes que Dios hizo en Egipto. Muchos tuvieron temor a Dios y sintieron que tuvieron la decisión de servir a Dios. Entonces, se fueron con el pueblo de Israel. Entonces, esos mismos, junto con los israelitas, inculcaron para hacer imagen. Y cuando estaba Moshe en la cima de la montaña con Dios, ellos vieron, se impacientaron porque los días pasaron a 40 días con 40 noches allá arriba. Ellos pensaron que Moshe se iba muerto y ahora dijeron, bueno, los que estamos en el desierto no tenemos a nadie, vamos a hacer una imagen. Querían sentir que son protegidos. Esa es la palabra. Por eso Dios manda que el pueblo de Israel tenga un Mizcán, para que ellos sintieran, porque el ser humano es físico. El ser humano no es espiritual. Bueno, sí son espirituales muchas personas, pero es más carnal que físico, que espiritual. Entonces, por eso necesitan, el ser humano se apega a tener imágenes, porque es físico. Él necesita tener una imagen para sentirse protegido. Cuando la persona cualquier persona, tiene una imagen guindada en el cuello, o tiene una imagen en su caso, algo, necesita sentirse y ver con sus ojos físicos que está protegido. Ahora, la persona que es más espiritual y sabe que hay una enorme error en tener una imagen, que no es necesaria tener una imagen, esa persona es más espiritual, va más con las cosas del alma, es una persona de fe, porque no necesita estar viendo una imagen para saber que es realmente protegida por Dios, si usted lo llama. ¿No te entiende? Por eso las personas cargan con imagen, porque son físicas, no son espirituales. Ahora bien, Dios mandó hacer el Mizcán para que ellos no siguieran cayendo en la idolatría, para que ellos, al tener el Mizcán, que lo llevaban a todas las partes con la Torá, eso es lo único que había en el Mizcán, caballero. Yo quiero aclarar eso. Era un cajoncito que Dios lo mandó a hacer con tamaño. Dios lo mandó a hacer como el mismo arca a Noé. Lo mismo que hizo con Noé, que le dijo, mira, tiene que tener tantos codos de altura, tantos codos de anchura. Todo se lo dio a Noé para que hiciera el arca para el diluvio. Así exactamente ahora Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que tenía que tener el Mizcán. Y le fue dando parte por parte.
le dijo hasta cómo tenían que ser los ángeles y cómo debería de tener las alas y todo. Eso no se adoraría. Eso no era para adorar. Y dice aquí, no debemos olvidar que en este pueblo reside liberado de la esclavitud. Están acostumbrados a todo tipo de idolatría egipcia, donde estos dioses eran sensibles a los sentidos y a la vista y al tacto. La dura tarea de eliminar la idea de un Dios informe e invisible requería un proceso paulatino en la cual la casa de Dios jugaría un importante papel. Bueno, lo que yo les dije, el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo de los egipcios. ¿Quién eran los egipcios? Los egipcios eran idólatras. Los egipcios hacían idolatría de las ranas, de los sapos, de las ovejas, de todas las clases de animales. Eran para ellos santos. Eran para ellos, lo cogían como un dios y hacían estatuas de ellos, y por eso el egipcio y el judío no se sentaban a comer, porque el judío mata a ciertos animalitos como los cabritos y eso para comer y hacer sacrificio. Ellos no, eso era una dominación para ellos. Entonces el pueblo de Israel está 400 años con un pueblo que es completamente físico, no es espiritual. Entonces, ahora viene el momento del shock. Están en el desierto, están acostumbrados a ver un Dios físico. Entonces, Moisés subió a la montaña, no está ahí, que ellos se sentían así. Moisés, Dios lo mandó, veían en Moisés como cuando Moisés se movía para un lado a otro, que Dios estaba con Moisés. Pues ya los milagros que había visto en Moisés, que Moisés abrió el mar y todas esas cosas. Entonces, Moisés faltó por unos días y ya ellos se descontrolaron e hicieron una estatua de un becerro de oro. Bueno, Dios dijo, necesitan tener algo con ellos para que ellos se sientan que yo estoy ahí, que yo soy, que yo estoy. Y mandó a hacer el mezcán. Dijo, no nada de idolatría, por favor, no es nada de idolatría, solamente para que guarden la Torá ahí, los estudios, para que estudien mi Torá, mis mandatos, no es para adoración. Algunos comentaristas opinan que esta ordenanza de construir un mishkan fue posterior por la gran transgresión del becerro de oro, donde el pueblo no pudo soportar la ausencia física de un Dios que lo guiara. Como consecuencia, y entendimos que esta necesidad, este santuario complicaría su cometido, simbolizando la constancia presencia divina. Mucha gente se cuestiona hoy en día, ¿acaso Dios necesita de mis rezos? ¿Le puedes influir
a Dios si voy o no a la sinagoga? Basándose en la idea expuesta anteriormente, los filósofos judíos contestan de la misma manera. El Todopoderoso no necesita nada de nosotros. Eso es cierto. Criaturas imperfectas. Somos criaturas imperfectas, de carne y hueso. Más bien, el frágil ser humano es el que necesita conectarse a la fuente eterna e interminable de energía. Es decir, Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Nada. Nosotros que somos de carne y hueso, que somos físicos, somos los que necesitamos de Él. Por eso el ser humano busca en una imagen. Cuando una persona tiene una imagen, yo siento pena. Siento mucha pena en mi corazón. Porque digo, es solamente físico. Esa vida, esa alma está buscando locamente a Dios. Y no lo está haciendo de una forma correcta. Es físico. Esa persona es física. Habrá 2 querubines de oro batido que podrán en el propositorio situado una frente al otro. Como yo le expliqué, los ángeles van a estar frente a frente. Ambos querubines estarían los 2 extremos, y los querubines con sus alas extendidas hacia arriba cubrirían el propositorio. De su cara mirarán frente al otro. Allí sobre el propositorio, entre ambos querubines, me revelaré a ti y te comunicaré lo que les mando para los hijos de Israel. Eso está en Éxodo 25, 18, 22. Pregunta: ¿cómo pues Dios mismo ordenó la elaboración de estos 2 querubines, el lugar más santo del templo? ¿No se estaría violando con esto el segundo mandamiento? ¿No harás estatuas ni imágenes alguna? Dicho apenas hace unos días en el monte Sinaí. Es una pregunta. La respuesta: Abarbanetz ataca el problemático asunto. Es decir, un rabino habla de este tema. Dice que el asunto debe un punto de vista simbólico. Antes de que nada debemos ubicar la posición de los querubines, los cuales se encontraban por encima del campamento donde estarían las tablas ordenadas por Dios, a las entendidas hacia arriba, hacia alusión de esto. Con respecto a su fisonomía, los libros sagrados nos comentan que sus caras eran como niños, hombre y mujer, viéndose uno al otro. Esto representa la pureza y la conciencia infantil, donde no existe transgresión ninguna, falta ninguna. Todo, tanto hombre como mujer, debe de ocuparse en la Torá. Eso es lo que significa. Cuidando las
de estudiarla. A la vez, recalca el amor y la amistad que se debe existir entre los hombres para que la providencia divina posee entre vosotros. Es por esto que Dios mismo le habla a Moisés por intermedio de los querubines. A final de cuentas, estas figuras no podían considerarse como idolatría, ya que Dios mismo prescribió y describió exactamente tanto la estructura como el material que debíamos de ser utilizado. Cosas muy diferentes habían sido que un artesano común los hubiera ideado. Todo el tabernáculo fue realizado en nombre de Dios para él. Por lo tanto, cualquier elemento que el Rey de Reyes incluyere es entendible que es para engrandecer y honrar su gran nombre. Datos interesantes de destacar es que las frases que nos se repiten en estos capítulos que habla de las construcciones de tabernáculo es: hicieron conforme que Dios había ordenado a Moisés. Un ejemplo, ilustración podría ser un emperador que mandara hacer para su silla una figura decorativa en forma de león, y nadie se le ocurriría idolatrar en este cuanto pertenece al mismo trono real. Prueba de esto es que en ningún momento posterior se toma estos querubines como instrumento o motivo de idolatría. Siempre fueron considerados como un elemento más de los incluidos del tabernáculo sagrado. Ok, aclarado lo que significa los querubines. Quiero aclarar algo. En los cielos, cuando Dios creó el cielo y la tierra, antes del cielo y la tierra, Dios creó a todo su ejército. ¿Quién es el ejército de Dios? Son miles y millones, miles de ángeles. Y entre esos ángeles están muchas diferentes clases de niveles de ángeles, querubines, que están al servicio de Dios, que le cantan constantemente a Dios. Constantemente. Es increíble, pero es cierto. Hay millones y millones de ángeles que están cantando a Dios, alabando a Dios sin parar frente a Dios. Bueno, amigos, y a los ángeles no se le adoran. Ahora quiero tocar el tema, pues ya sabemos cómo es el Mishkan. Dios ordenó que se hiciera el Mishkan, y el Mishkan tenía, como le dije, eran un tipo de cajita, y en esa cajita se ponía la Torá, la Biblia, tenía arriba los ángeles de frente, y a los lados tenía como 2 anillos en cada lado, y tenía unos palos, y en los palos ellos lo cargaban, esa caja con la Torá, y la llevaban la caja por todas las partes. Ok, ahí con la Torá para estudiar las leyes de Dios. Ahora, cuando Dios mandó hacer esto, mandó a hacer otra cosa. Mandó a hacer la lámpara. La lámpara de las 7 brazos. Hay una cosa muy interesante en esta lámpara.
La lámpara está llena, la hicieron, tenía flores, Dios la mandó a hacer con flores, pero hay otra cosa muy tremenda. Dios mandó que esta lámpara estuviera llena de salmos. Estaba llena de salmos. Increíble, amigos. Tenía canciones de salmos. Y aquí estoy mirando en los libros sagrados, porque hay una lista de los salmos. El Salmo 3, 2, el 1. Todos estos salmos estaban incluidos diferentes. El salmo con una flor, una base de una flor, y estaba incrustado entre todas las partes de la menorá. Bueno, ¿para qué era la menorá? Bueno, para encender el templo. Para eso era. Para encender, para alumbrar. Y ellos se alumbraban mientras que ellos estudiaban la Torá. Amigo, 40 años en el desierto. 40 años. ¿Usted ha estado un día en el desierto? Pregunto. Es horrible. No hay nada. Nada más arena y sol. Ellos estuvieron 40 años ahí por la Torá. Usted sabe en 40 años cuántas cosas hermosas y también feas que vieron. Cuando hablo de las hermosas estoy hablando de los milagros tan bellos que ellos vivieron con Hashem, con Dios, creador del cielo y la tierra. ¿Como cuáles? Cuando el mar se abrió, ese es uno. Cuando cayó maná del cielo, del pan de los ángeles, dado para el ser humano. Imagínense, Dios tomó pan de los ángeles para darnos a nosotros, a los seres humanos. Amigos, y puedo seguir mencionando cosas hermosísimas, como la fuente de Miriam, que brotaba agua. A ellos no les faltaba el agua. Amigo, y muchas cosas más, milagros divinos que ellos vivieron, que gracias a la Torá escrita y a la Torá también verbal, porque si estos hombres que vivieron todo esto no cuentan todo esto, no tuvieran la Torá hoy en día. Moisés escribió la Torá, él la escribió, entonces todo quedó grabado para que nosotros supiéramos todo lo que pasó esos 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Aclarado para que todo, por qué Dios mandó, todos estos utensilios, para qué Dios mandó al pueblo de Israel traer un Mishkan, para qué Dios mandó que tuvieran una Torá. ¿Para qué? Para ellos cumplieran con él, para que ellos pudieran caminar con Dios, para que ellos pudieran sentirse que Dios estaba ahí con ellos, que no los abandonaba. Imagínense, cada vez que el pueblo se quejaba porque faltaba algo o se sentía agobiado por ver arena y sol nada más, y Moisés venía: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Ya Dios decía: ya Dios sabía lo que ellos habían dicho, porque Dios no estaba ahí con ellos. Dios está con nosotros, amigos.
escuchándonos diariamente nuestras quejas. Amigos, espero esto ha sido todo por el día de hoy. El estudio está muy bueno. El estudio está, hay que leerlo punto por punto y ver toda la hermosura, el amor que Dios tiene con todo, con el pueblo gentil y con el pueblo también de Israel que estuvo caminando paso a paso con Dios. Amigo, quiero decir que el pueblo de Israel merece todo nuestro, ¿cómo decir? Respeto. El pueblo de Israel merece el respeto por todo, por haber ellos dicho, sí, llevamos nosotros la Torá, llevamos nosotros a toda la humanidad la Torá. Y ellos, muchos han muerto por llevar hoy en día, mantener la Torá. Yo tengo libros que hablan de muchos rabinos, muchas personas que han muerto por la Torá, por la Biblia. Muchas personas que le han quemado su familia por llevar la Biblia. Amigos, y nadie ve eso. Nadie ve cómo todo eso que ha pasado. Si el pueblo de Israel tantos años ha podido mantener, hay que leer un poquito más y saber todo lo que ese pueblo ha pasado para que usted y yo y el otro y el otro y el otro y el otro puedan saber lo que pasó en el desierto. Porque si todo queda en el Moshe y ahí todo quedó, ¿qué pasó con los hijos de Israel? ¿Qué pasó con los hijos, los descendientes? Nosotros, yo, descendiente de Israel, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con los hijos de mis hijos? Si yo no tuviera la Torá. No, nunca se iba a quedar nada lo que pasó. Pues entonces es importante entender las cosas sin rabia, sin ira, sin odio, sin envidia, sin nada. Darle a merecido a quien lo tiene. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, ha sido un pueblo que ha luchado y ha mantenido la Torá. Y está la Torá para el mundo entero, ahí por el pueblo de Israel. Esa es la realidad. Si usted tiene una Biblia en su casa, esa Biblia es parte del pueblo de Israel. Todas las vivencias de Dios con el pueblo de Israel. De Dios con el pueblo de Israel. Y tú y yo y el otro y el otro y el otro y el otro lo leemos gracias al pueblo de Israel. Gracias a todos esos rabinos y a todas esas personas que han muerto en hogueras y en cosas. Yo le digo una cosa, el mismo pueblo Israel que salió de España murió en hogueras cantando el Shema. El que no sepa lo que es el Shema es una oración que está en la Biblia, que dice que Dios es uno solo. Y muchos de hijos de Dios, pueblo de Israel, murieron quemados en una hoguera, porque no
el pueblo de España quería que ellos dejaran de ser judíos, de seguir la Biblia, y que no le hicieran, que no adoraran a Dios, sino al Dios de los españoles, ok, que fueran como ellos, y los mataban, si no se convertían a los que ellos querían. Por eso el pueblo de Israel no le gusta obligar a nadie que se convierta, a nadie. Si usted quiere ser parte del pueblo de Israel y usted quiere convertirse al judaísmo, usted tiene que pasar por un proceso, y es una decisión personal. El pueblo de Israel, nosotros los judíos, no obligamos a nadie que se convierta. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestro propio pueblo esa yugo de que nos querían imponer. Fuimos perseguidos por el pueblo gentil y mataron a muchos de nuestro pueblo. El pueblo gentil mató a muchos de nosotros por seguir a otros dioses. Entonces, el pueblo de Israel ha muerto muchos por salvar la Torá, por salvar la Biblia. Ese es el punto. No estamos juzgando a nadie, no estamos señalando a nadie, solamente estamos enseñando parte de la historia que está escrito. Busquen, lean. Si no fue verdad, lean si no fue verdad lo que hizo España, que mató a miles y miles de judíos. ¿Ok? ¿Y por qué lo hicieron? Porque querían terminantemente que ellos se convirtieran a la religión de ellos, y no de adoración a ídolos y cosas. Y el pueblo de Israel dijo: no, nosotros juramos delante de Dios que hay un solo Dios. Por eso muchos morían en la hoguera diciendo que Él era un solo Dios, que era un solo Dios, y morían quemados. ¿Ok? Bueno, amigos, hasta aquí. Mi clase no es para ofender a nadie. Mi clase no es para señalar a nadie. Mi clase es para enseñar Biblia, para mostrar historia, para decir la verdad. ¿Ok? Yo no me gusta decir mentira. Lo siento. Yo digo lo que dice la Torá, lo que dice la historia, lo que cuenta la historia. Si no cree en lo que yo digo, por favor, busque historia. Gracias, amigos. Hasta otra ocasión. Shalom, shalom.